Aquí David Páramo. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paca? ¿Cómo estás? Buenas noches. Seguramente has oído aquel chiste de que va un señor en una vía rápida y oye en el radio que dice que tengan cuidado porque viene un loco manejando en sentido contrario. Y dice, no, pues son un chorro. Bueno, parecería que el gobierno está así en el tema de Petróleos Mexicanos y en el tema de cómo se ve la economía. Petróleos Mexicanos es claro que se ha convertido en un lastre mucho más grave del que ya era para las finanzas públicas. No es cierto que haya estado muy bien y se haya puesto muy mal. Lo cierto es que era un problema, pero era un problema acotado. O sea, a ver, le falta inversión, o sea, nadie duda que le faltara inversión a Pemex, aunque sí se invirtió, porque luego oyes a los legisladores de Morena decir que nunca se había invertido en Pemex. No, sí se había invertido, poco, pero se había invertido. Que había disminuido la capacidad de producción, sí, eso es cierto. Pero era un problema acotado, financieramente controlado, más o menos bien manejado, un problema que no había crecido, que no estaba creciendo, que incluso estaba en vías de hacerse menor gracias a la reforma energética. La reforma energética generaba para la economía mexicana, no para Pemex, para los mexicanos, no para Pemex, porque es otra vez volver a mí no me importa si la gasolina la hace Pemex o la hace Statoil o la hace Exxon o la hace PDVSA, no me importa, lo que me importa es yo llego a cargar gasolina, ¿cuánto vale mi tanque? Primero hay gasolina. Que haya y que el precio sea el correcto. Sí. Hoy hemos visto que el precio de la gasolina ha subido de una barbaridad. Que hay un ambiente diferente a cómo verlo, lo que sea, pero el precio de la gasolina ha subido muchísimo en estos 3 meses. Y pasamos por una época donde no había. Entonces era un problema que se tenía acotado, que se estaba beneficiando a las personas, pero se decide, vamos a rescatar Pemex. Rescatar Pemex es la primera parte del análisis. Es necesario para mantener la buena marcha de las finanzas públicas, o al contrario se convierte en un problema para la buena marcha de las finanzas públicas, y ya se convierte en un problema. Hoy lo que se ve es la Secretaría de Hacienda, lo que nos ofrece la Secretaría de Hacienda en el manejo de la deuda, la política fiscal, la política económica, es correcto, y es lo que ven los analistas. Pero en el otro lado dicen, oye, pero cada vez le están cargando más a las finanzas públicas los problemas de Pemex. Entonces, los problemas de Pemex se están volviendo en problemas del gobierno federal y de la economía en su conjunto. El viernes Standard & Poor's dice, oigan, yo voy a poner a revisión la deuda de México, la deuda global de México, por la carga que le implica que se están poniendo en Pemex. Que una manera de entenderlo es la tarjeta adicional. Tú eres el titular de la tarjeta y le das una adicional a alguien. Y debe demasiado en la adicional. El problema es tuyo, el problema no es de quien tiene la tarjeta adicional, es tu problema porque tú la firmaste. Entonces empieza a ver mal. Puede el titular de la tarjeta tener un manejo impecable, pero si el adicional la maneja mal, se convierte en un problema del titular de la tarjeta. Entonces empieza a ver cómo van subiendo los problemas, Haces un programa de rescate de Pemex y a nadie le gusta. A nadie le gusta. Luego dices, voy a hacer un segundo programa, que no es un segundo programa, es la sistematización de una serie de medidas que la vendes como segundo programa y que te genera el resultado contrario al que estabas buscando. El segundo programa era, voy a tratar de recuperar la confianza de los inversionistas, voy a mandar señales de que estoy haciendo lo que debo, y lo que te sucedió es, me siento profundamente decepcionado. Si esto es la correcta, porque cuando sale el primer programa, todo el mundo dice, oye, necesita otra cosa. Por lo menos tiene 2 aristas Pemex, que una es la de producción y otra es la arista financiera. No me contestaste esa. Espérate, te voy a hacer otro programa. Y le das lo mismo. ¿La visita a Nueva York cuándo fue? ¿Cuándo el primer programa? Cuando el primer programa. Cuando les presentaron el primer programa que no les gustó. Sí. Entonces, voy a hacerte otro. No te preocupes, te voy a hacer otro. Es como que yo te digo, oye, Pascal, no sé, voy a hacer mi comentario sobre las lechugas. No me gusta ese tema. Está bien, pero Pascal, no te preocupes, voy a hacer un comentario sobre las lechugas. Es así, no te preocupes, ahorita te voy a hacer otro, ahorita preparo otro. ¿Qué crees? Voy a hablar de las lechugas. Así es, o sea, así de absurdo es. Entonces tú me dices, oye, me siento profundamente decepcionado. Si eso es la solución a lo que yo te había dicho que no me gustaba, incluso lo empeoras, porque le quitas capacidad de recibir recursos a Pemex
para dárselos, todo el programa fiscal que les libera más de 70,000 millones de pesos en el sexenio para que inviertan. Entonces son cargas a las finanzas públicas. Ahora, en este entorno, con estos señalamientos a las finanzas de Pemex, tiene un rato que no oímos algo muy concreto de la nueva refinería. ¿Sigue para adelante ese proyecto? Yo o creo no? yo creo que hay un choque, y hay un choque fuerte, y te voy a dar algunas señales dentro del gobierno. Que hay dos posiciones totalmente encontradas del gobierno. Desde el viernes en la noche y durante todo el fin de semana se estuvo corriendo la versión y medio te platicaban tus amigos del gobierno. Oye, es que están preparados, todo el equipo hacendario está junto con el presidente y está también el energético y ahí viene un anuncio. De hecho, un periódico salió con esa nota como principal y no hay anuncio. A mí incluso de alguna dependencia del gobierno me dijeron, oye, tenemos pautado una entrevista el viernes para la radio. Me dijeron, la próxima semana porque va a haber anuncios. Lo lógico, uno que se quede esperando que hubiera anuncios. Y los hubiera mañana. ¿Cuál es la diferencia que yo veo? Hay quienes dicen, hay que bajar el precio de la gasolina. La única manera que tienes de bajar el precio de la gasolina es quitándole al IEPS. Quitar o disminuyendo Que ahorita el IEPS. está al 100% lo que están cobrando. Quitarle IEPS a las gasolinas es reventar las finanzas públicas. Sale el gobierno a anunciar que le quite a IEPS. O sea, es que ¿cómo Tipo vas? de cambio 19.50, 19.60, grado de la calificación se va para abajo, pero le estás diciendo, tu problema es que le estás cargando demasiado peso a las finanzas públicas por culpa de Pemex. La solución es, le cargo más peso. Te digo, es las lechugas, es lo mismo de, oye, entonces, el gobierno tiene que anunciar una serie de medidas, debe anunciar una serie de medidas, porque también está el tema de que la economía está creciendo mucho menos de lo que parece. Ya no le estás gustando tanto a los inversionistas, estás generando un clima muy complejo, ya no se habla de la refinería, ya el tema del huachicoleo se acabó. Y no es que se haya acabado el robo de combustible, que ahí sigue, como vimos los operativos de los que reportabas al principio del programa, el programa ahí sigue, y se siguen agarrando, pero le bajaron mediáticamente para sacarlo de la agenda. Pero ahí sigue el robo de combustible. ¿Y sabemos algo de las pipas? ¿Y sabemos algo de cómo funcionan las refinerías? Entonces, no pasó nada, no arreglaron nada de lo que decían que iban a arreglar. Y por el otro lado, el presidente ha mandado señales que a mí me parecen confusas. Es decir, hay gente del gobierno que nos está jugando chueco, que se refieren básicamente al impuesto. ¿Le puede seguir pegando al secretario de Hacienda o a la Secretaría de Hacienda ilimitadamente sin que reviente? O sea, puede sin generar una crisis. Y entonces se genera una parálisis. Las calificadoras diciendo, no me gusta lo que estás haciendo, cada vez me preocupa más. Ya le bajan, como es automático, ponen a revisión las calificaciones de prácticamente todas las empresas mexicanas. Sí, varias empresas. Prácticamente, es que es lógico. Sí. No puedes, una empresa no Es puede... lógico, pero es preocupante. Claro, no puede tener más calificación que el gobierno. Claro. No puedes tener, en el caso de México, no puedes tener más calificación que Claro, Pemex. y eso va a porque- encarecer el financiamiento de todas esas empresas. Y va a disminuir la capacidad de crecimiento de la economía. Cuando tú tienes por el otro lado ese problema, una economía que de acuerdo con Banco de México podría crecer 1.1%. No estamos hablando de crisis, pero sí estamos hablando de datos como los de hoy del INEGI, que ya se rompió la tendencia de mediano plazo, los indicadores coincidente adelantado, de que la economía va muchísimo más despacio. Entonces, A ver, los datos de ingresos turísticos bajaron. o sea, cayó la recaudación, No, lo que es lógico, hay una menor actividad económica. Sí. Yo no veo indicios de que haya disminuido la eficiencia recaudatoria del SAT. No, porque buena parte de esa caída es por los ingresos petroleros, ¿no? Claro, entonces empiezan a caer tus ingresos. Cuando la economía va más despacio, caen los ingresos. Entonces, hoy lo que tiene que hacer el gobierno es anunciar una serie de medidas. A ver, cálmense. En Pemex vamos a hacer esto. En materia de cómo atraemos la inversión, mira, Pero ya no lechugas. David. dentro de todo, hay que recordar lo que hizo el gobierno de Peña. Cuando empezaba a haber programa de repatriación de capitales, yo les ayudo a traer inversión y rompió el ciclo cuando Las zonas económicas especiales. las zonas económicas, cuando el ciclo económico estaba poniendo muy mal y amenazaba la economía, anunciaron una serie de medidas de estas. Más la fortaleza en las finanzas públicas, más todo este tipo, pero no se está dando y en la medida que pase más tiempo se va a hacer mucho, mucho más grave. David, Pascal, nos vemos mañana, que te vaya gracias. muy bien.